Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de nosotros. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. A Dios damos la honra y la gloria. Dios bendiga al pueblo presente. El Señor Jesús les pague los pasos que dan otra vez, otro miércoles más. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya que nos ha permitido vernos los rostros otro día más. Bendito Dios. Y pues sabemos que venimos a alabar y a glorificar al Dios Todopoderoso. Al Dios que dice que es poderoso en batalla. A ese Dios venimos a alabar. Bendito sea el nombre de Dios. Pues yo le venía contando a mi hermano que dice allá que 3 reyes se habían unido en contra de Josafat, rey de Judá. Y dice que él, cuando iba saliendo del ejército, del ejército del rey de Israel, dice que él puso a cantar a los demás, a los cantores, y a cantar a Jehová. Dice que ellos no iban a pelear, sino iban a ver qué es lo que hacía Dios. Y Dios hizo maravillas y prodigios y milagros. Dios se glorificó grandemente en su pueblo y en el enemigo. Bendito sea Dios. Porque así le dijo Dios a Moisés: y me glorificaré en Faraón, en el rey, me glorificaré en Egipto. Y les enseñó las maravillas, que Dios peleaba por su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así como hasta el día de hoy, Dios es el mismo. De ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios. Por eso nos hace nosotros sentirnos confiados y dichosos, porque ciertamente Dios está con nosotros, aunque el hombre no esté. El hombre puede estar allá, pero Dios nunca lo desampara. Amén, hermano. Dios nunca lo desampara. Dios siempre está atento, su oído a su oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, el Señor Jesús bendiga al pueblo Dios odiado. Y pues lamentablemente no han venido más, porque son más, pero tal vez vienen más noches. Tantas escrituras para la honra y la gloria de Dios. Sea Dios poniendo el consejo en los labios del que habla, porque sepa pues que por veces el que habla sin entendimiento habla. El que se para aquí por veces no sabe lo que habla. Pero sea Dios dando hasta mí, porque hasta mí Dios me aconseja. Cuando yo por veces hablo una cosa que yo no la entiendo y Dios me pone que la hable, ahí yo entiendo que está para mí es todo lo que para mí y para todos los que estemos presentes en este precioso momento. Pues grande es Dios y digno de ser alabado y glorificado. Vamos a meditar en el libro de los Reyes. Reyes 2. Segunda de Reyes. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda de Reyes, capítulo. Bendito sea el nombre de Jesús. Este es un testimonio de la Escritura. Todos son la palabra testimonio. Es una lectura bien bonita y que a muchos Dios siempre nos aconseja. Capítulo 6 del libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Reyes 2, segunda Reyes, todo el tipo de. Segunda de Reyes. No, es que Reyes 2. Segunda de Reyes. Reyes 2.
los de Reyes. Ahí no se acabará. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 6. Vamos a leerlo desde el 9. De ahí toda la lectura es preciosa. 6:9. Vamos a leer un poquito, pero así vamos aprendiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a ir. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: y mirad, ¿dónde está para que yo envíe a prenderlo? Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Bendito Dios. Está ahí, vamos. Y ahí vamos a seguir la lectura. Amén. Bendito sea. No pueden sentarse, hermano, en el nombre de Jesús. Tan grande es la misericordia de Dios. La verdad que toda la escritura es inspirada por Dios. Y verdaderamente fue dicho de que las cosas que se escribieron en el antiguo tiempo son para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza son. Y ahora vemos los ejemplos por la escritura. Como dice que aquellos hombres, se habla de un varón que era temeroso de Dios. Eliseo Vivía en la presencia de Dios. Ese varón era un hombre que no cualquiera, sí, dice que allá, dice que le decían burla a uno, ¿va? Y le decían así: sube, calvo, sube. Y dice que los maldijo en el nombre de Jehová. Y dice que inmediatamente le salieron unos osos y los despedazaron a toditos. Eran 40 varones, 40 jóvenes. Por eso, como Dios se manifiesta en grande manera, y vemos cómo levanta el profeta, pero para esto no es tan fácil, es de ser bastante, porque ciertamente el hablar de la palabra de Dios, el hablar, el administrar en este lugar, el llevar el ministerio, no es tan fácil, hermanos, sino que esos hombres nos ponen la enseñanza que eran hombres. Dice que en Israel, dice que había un hombre que era manso en todo Israel, era el más manso de toda la tierra. Entonces, y nosotros eso tenemos que aprender. Podemos ver en la escritura al final que le dijo así, cuando el pueblo dice que se acercó a él. Eliseo no pidió nadita en contra de ellos, sino que les dijo: pide los consejeros. Dice que los pidió consejeros. Los hirió con ceguera y los llevó hasta el lugar, hasta Samaria, la ciudad. Y dice que cuando le dijo, oró y le abrió los ojos Dios. Y le dijo: matémoslos, le dijo el rey. Matémoslos. ¿Matarías tú el que trajiste cautivo con tu espada?, le dijo. No, le dijo él así: dale de comer.
dale agua y mándalo de vuelta a sus señores. Entonces, ¿cómo era el carácter o cómo nos enseña cómo eran esos hombres? ¿Cómo tenemos que ser nosotros misericordiosos? ¿Cómo tenemos que ser nosotros bondadosos? No me ayuda, hermano. Ese carácter, porque esos hombres eran hombres que eran consagrados para Dios, que eran apartados de todo mal. Bendito Dios. Y así nosotros también. Y lo que el profeta decía, eso se hacía. Porque Dios hablaba por medio de él. Decía así: si el león ruge, ¿quién no temerá? Dice. Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea que hablaba palabra de Dios. Era Dios hablando en el profeta. Así es que eran hombres que eran apartados para Dios. Imagínense la fidelidad del profeta Eliseo. Como Dios dice así, aunque dice, le habían dicho, los profetas le habían dicho a Eliseo así: tu Señor, dice, va a ser entregado. Y él les decía que iba a ir con él, pues. Callarle, decía. Y a modo que siempre iba y no se negaba. Y por último, tu Señor va a ser entregado. Y por último le dijo que él iba a ir, pues. Y donde sea que él estuviera, él iba a ir con él. Y así pues Dios bendijo a Eliseo, y dice que le tocó la doble porción. Yo lo estoy hablando en palabras resumidas, no lo estoy detalle por detalle. Pero si usted lo busca desde el 2 en adelante, creo que desde el 2 ya empieza a hablar de Eliseo, Segunda de Reyes. Y habla de que Eliseo era un varón que era un varón prudente, no era un varón que buscaba lo malo. Así nosotros tenemos que buscar, para que sea Dios glorificado y que sea la palabra recta dicha por nosotros. Cuando nosotros hablemos, que sea Dios hablando en nosotros. Porque como le dijo a Ezequiel, que le dijo así: te he puesto por atalaya. Y un atalaya lo que hace es informar. Y aquí nosotros lo que hacemos es aconsejar, amonestar, dar la enseñanza para que seamos apercibidos de las cosas que vienen. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que muestra cómo es una atalaya ya. Dice que estaba una atalaya y venía Jehú con toda su tropa, ¿va? Y le dijo así, el rey mandó a un siervo y le dijo: ¿hay paz, Jehú? Pues no hay paz. ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Le dijo: vente conmigo. Y dije: no lo dejó ir. Y mandó otro siervo el rey y dijo: tampoco lo dejó ir. ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Le dijo. Y le dijo así el atalaya: los dos siervos que enviamos no han venido, pero el caminar se parece al de Jehú, le dijo. Y amor que viene en contra de... Y entonces el rey Joram y el rey Ocosías salieron al encuentro de Jehú. Y dice que le dijo así: hay paz, Jehú, no hay paz. ¿Qué paz con tus idolatrías de Jezabel? Le dijo. Y empezó a decirle, va, porque ciertamente el Espíritu de Dios estaba sobre Jehú. El celo de Dios estaba sobre Jehú. Bendito sea el nombre de Jehú, de Jesús. Dios. Entonces le dijo así: ¿Qué paz tienes si todas tus idolatrías de Jezabel? Y Dios lo había levantado, porque Eliseo, sale en la palabra de Dios que Eliseo lo mandó a un profeta a que lo fuera a ungir. No, Eliseo fue, ahí está, aquí en el libro de los Reyes, y lo mandó a ungir a Jehú, a un profeta. Yo no me acuerdo el nombre del profeta que mandó, y que le dijo que cuando lo ungiera, ¿ah? No lo dice, no sé quién es, por eso un profeta. Entonces lo mandó, y cuando lo ungiera le dijo: echa a andar, le dijo, porque de cierto que su vida iba a peligrar cuando le dieran Jehú es rey.
Entonces Dios lo levantó y le dijo, y a modo que el atalaya tiene que reconocer quién es el caminar, quién es el que viene, reconocer y dar información, así como Dios levanta a los ministros, predicadores para que hablen su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así Dios administra y habla, aconseja. En aquel entonces fue para el pueblo de Israel. Y ahora la enseñanza es para nosotros. El consejo siempre viene a tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Para que nosotros nos apartemos de todo mal. Que sigamos al Dios vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Que así como estuve con Moisés, le digo, así estaré contigo. Pero ¿qué pasaba? Que cuando hacían algo malo, Dios se apartaba de ellos. Dice así en la palabra de Dios, que cuando Josué empezó, dice que empezó todo bien. Pero cuando unos ciertos varones entraron a la tierra, y dice que codiciaron un manto babilónico y un lingote, dice que entonces fueron a una guerra, no sé cuántos hombres, y perdieron a todos, los mataron. Y dice que Josué se postró y le dijo, ¿por qué tanto mal? Y tú dijiste, y empezó a rogarle a Dios. ¿Pero por qué? Porque habían desobedecido a lo que Dios había dicho. Bendito sea el nombre de Jesús. Habían desobedecido. Ahora nosotros, ¿qué nos pide el Señor? Que obedezcamos a su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Es para salvación nuestra. Dios bendiga a mi hermano Kevin, que ahorita viene. Gracias a Dios viene. Gracias a Dios que vi. Y así la percibía el profeta Eliseo al rey de Israel. Así que ahora nos viene a percibir nosotros. Amén, hermanos. ¿Y qué nos dice a nosotros en nuestro tiempo? Dicen así, buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dice así el Señor, mirad que vuestros corazones no se carguen de embriaguez y glotonería. O sea, nos está percibiendo el Señor Dios Todopoderoso. Porque el Espíritu que habló en aquel tiempo es el Espíritu que viene hablando en estos momentos. Es el mismo Espíritu. No hay otro, sino el mismo Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Allá le dijo a Esteban cuando le hablaba a aquellos maestros, le dijo así, vosotros, le dijo, siempre resistís al Espíritu como vuestros padres, le dijo. Y ahí dice que cuando les dijo, ellos se enfurecían, dice, y crujían los dientes y se abalanzaron en contra de él. Y por eso, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora es el mismo Espíritu que viene apercibiéndonos a nosotros de que si nosotros no nos apartamos de Él, Él nos va a salvar. Como dice el Señor, dice que allá Dios por medio del profeta Eliseo le apercibía al pueblo, al rey de Israel, para percibir al pueblo también. Y dice la palabra de Dios que entonces un hombre que estaba ahí, cierto, que era plan de Dios, le declaró y le dijo, si un varón de Dios está ahí y todo le cuenta lo que habla en lo más íntimo, en tu recámara, él lo declara al rey de Israel. Así es que ningún pensamiento del enemigo era oculto para Dios, porque Dios conoce todos los planes del enemigo y de eso nos quiere percibir.
Dios en cada momento nos viene apercibiendo, exhortándonos en cada momento. Hemos cometido una falta y nos viene exhortando. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito Jesús. Así les avisaba a ellos. Les traía una emboscada y como Dios estaba con ellos, Él les decía que allá lo esperaba. Y así como dice allá en Éxodo, cuando salieron del Mar Rojo, y le dice así, cuando vieron los egipcios, dice que vieron de que todas las ruedas de los carros del faraón y todo habían sido destruidos. Y dice que estaban, y cuando vieron de que, dijo así, no, se huyeron, dice, porque Jehová Dios pelea por ellos. Entonces, y a modo que estaba el fuerte de Israel con ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Para siempre. Dice, dice así en el nombre de Jesús. Dice, nombre de Jesús. Entonces dice que cuando vieron los egipcios, dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dijeron así en nombre de Jesús. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Oyó como Dios dice que iba peleando por su pueblo. Dice que ya cuando iban a mitad del Mar Rojo, ya cuando iban ya a la mitad, dice que Dios descendió, y dice el ángel de Jehová descendió y trastornó las ruedas y destruyó los carros, y a modo que se encontraron sin fuerzas. Porque yo le digo, ellos pusieron su fuerza en carros, en caballos, en jinetes, pero nuestra fuerza está en Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si nuestra fuerza está en Él, hay poder en Cristo. Dios, hay poder en el nombre de Jesús. Así es que podemos decir, y dice que, dice así, dice así. Dice, entonces uno de los siervos dijo, no señor, no rey mío, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Bendito Dios. Dice que le fue declarado dónde estaba el profeta. El enemigo puede saber dónde nosotros estamos, qué es lo que nosotros pasamos haciendo, pero el profeta, yo te aseguro que ese profeta pasaba orando en la presencia de Dios. Pasaba orando, pasaba en ayuno, no como nosotros, que nosotros en la marca pasamos. Ya es costumbre de nosotros. Ya es costumbre. Pero bendito sea el nombre de Jesús, que aquel hombre tenía dice que en el mismo instante cuando él le clamaba a Dios, Dios le respondía. Porque
porque como Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y así es, hermano. Dice que inmediatamente se levantó de mañana. Dice, el siervo del varón de Dios dice que se levantó de mañana. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Al ver que estaban rodeados, estaba Eliseo y su criado. ¿Qué haremos? Así como nosotros por el que se nos preguntamos en nuestra debilidad, ¿qué voy a hacer? ¿A quién más iré? Entonces, pero inmediatamente dice que Eliseo le clamó a Dios y le dijo así, pero primero él dijo, no temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que, hermanos, dice que inmediatamente le clamó y le dijo así, que le abriera los ojos al criado. Padre mío, ábrele los ojos para que vean cuántos están con nosotros. Qué bueno es el Señor Dios Todopoderoso. Ciertamente no estamos solos, sino que el ejército del Dios Todopoderoso está conmigo. Sabemos de que el Dios de Israel, el Dios que hizo esas maravillas, está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos igual que el criado de Eliseo. En nuestra aflicción y debilidad no podemos ver que Dios está con nosotros. La angustia a uno lo lleva lo hace pensar mucho, a tomar muchas reacciones. Tenemos teléfono, empezamos a buscar en Google, tenemos los doctores, empezamos a ir a los doctores. Más que si son buenos para cobrar. Porque hay doctores que solo le sacan el dinero a uno. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así nosotros optamos esa característica, pero le dice Eliseo, ábrele los ojos para que él pueda ver cuántos están con nosotros. Y dice que al mismo momento, dice que Dios abrió los ojos del criado. Dice que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué es lo que trata de enfocar Dios en este momento? Que Él está con nosotros. Que Él no nos desampara. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esto que esos hombres esos hombres se guardaban. Esos hombres se consagraban para Dios. Eso quiere que nosotros hagamos. Que nos guardemos. Porque Él no quiere guardar de todo lo malo. Él no quiere guardar. Mire cuánta peste anda dando. Cuántas enfermedades andan dando. Ayer tuve gripe y hoy ya andando. Ya andando. No, este es un ejemplo. No, que yo. Solo es un ejemplo. A mí me lo ha pasado. Vaya, entonces, ¿cuántos males que andan dando? Y Dios de eso no quiere guardar. La Escritura dice, permaneced en mí y yo en vosotros y pedidme lo que queráis. Bendito sea el nombre de Jesús. Para siempre, hermano. Así es que lo que tenemos que hacer es permanecer siempre. Sabemos que de Dios no nos escapamos. Tenemos que permanecer en la presencia de Dios. Vivir siempre guardando lo que es la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que haga entender nuestros errores. Que haga que nosotros veamos los errores ocultos. Porque por en veces hay errores que uno no logra ver. ¿Por qué? Porque lo está haciendo. Pero si no lo estuviera haciendo, dice que si tu conciencia no te reprende, mayor es Dios.
Entonces, si nosotros no tenemos nada, no nos preocupemos. Pero, ¿haya qué? Por eso tenemos que examinarnos bien. Amén, hermano. Para que sea Dios quien nos ayude en el momento de la dificultad. Sin Dios vamos a perecer, hermano. Y es dicho por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de que el pueblo se rebelaba en contra de Dios y iban pereciendo. Iban pereciendo. Dice la Escritura, dice así. En el nombre de Jesús. Dice así. ¿Por qué? Dice así. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Dice, escudriñémonos, dice así, nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestro corazón y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. No perdonó, ¿por qué? Porque dice que Dios hizo Lamentaciones 3, 40, 39, 37, todo lo bonito, el 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios dice que Jerusalén, dice que lo dejó como una ciudad desolada, sin morador, sin nada, y grande era el enojo y la ira de Dios. Pero ¿por qué, hermano? No fue porque, no fue voluntariamente, hermano, sino fue por el pecado del pueblo. Ahí dice, donde dice tu maldad te castigará. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver que Dios pelea por nosotros. Bendito Dios, que se va a enfermar, pero no va a necesitar de que vayan del doctor, sino que Dios le va a sanar. Porque sabe cuál es su trabajo, su trato para con Dios. ¿Cómo está con usted con Dios? Su vida personal. ¿Sabe usted cómo está? Y si Dios tiene misericordia y le hace el favor y le ayuda. ¿Sabe que Dios premia la fidelidad? Porque el salmista David dice en uno de sus salmos, porque premiaste mi fidelidad. O sea que Dios premia la fidelidad. Entonces, si nosotros tratamos de esforzarnos por ser fieles a Dios, Él premia la fidelidad. Premia lo que nosotros hacemos. Porque dice que Él es justo y sus juicios son rectos. Entonces no dirá al malo bueno ni al bueno malo, sino que malo nada impune, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que doy las gracias a Dios y Él viene diciendo y nos dice a nosotros. Le dice a Moisés, le dice así: ¿por qué me clamas a mí? Toca las aguas y pasen adelante. Alza. Y así fue, hermano. ¿Por qué? Porque Dios iba con él. Gloria a Dios. Porque como está escrito, tu poder, oh Jehová, ha sido magnificado. Tu brazo, oh Jehová, ha sido magnificado en poder. El poder de Dios iba con ellos. Aleluya. Y allá dice la vara de tu poder, poder de Dios. El poder de Dios no se apartó de Israel. Dice que cuando los egipcios iban alcanzando al pueblo de Israel, dice que la columna de nube se unieron y dice de que pasaron a las espaldas del pueblo de Israel. Y dice que el ángel de Jehová se apartó y se puso a las espaldas del pueblo, para que no chocasen unos con otros ni pasasen. Como Dios tan grande y misericordioso y maravilloso
Dice, grandes y maravillosas son tus obras. Aleluya. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Por qué? Porque ninguna cosa inmunda pasará por él. Sino que aquí en el Evangelio dice que la justicia se revela por la fe. Todo aquel que tiene fe es porque obra justicia. Pero si no tiene fe, la fe sin obra dice es muerta, ¿no? Así es que su fe es vana. Entonces, y más que el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Así es que el poder de Dios está con su pueblo. Y desde antiguamente dijo el Señor, donde está mi pueblo, dijo, ahí está mi gloria. Y así es ahorita nosotros, Dios está con nosotros, bendito Dios, porque nosotros hemos conocido al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es poder y es potencia, sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, por eso Dios iba con su pueblo y a modo que Dios siempre le manifestaba al pueblo lo que le venía, lo que venía. Siempre le apercibía, pero habían quienes que no creían y les iba mal por su incredulidad, así como pereció el pueblo de Israel por su incredulidad, porque no creyeron a Dios. Porque así lo dice en Hebreo, por su incredulidad, y así lo dice en Romano, ya que por su incredulidad. Entonces, así fue. Nosotros tenemos que creer y confiar que Él nos va a ayudar y apartarnos de todo lo malo, hermano. Porque a nosotros lo que nos separa de Dios son nuestras maldades. Y yo puedo decir que sí, es verdad. Nuestras maldades nos apartan de Dios. Y lo que usted hace, el pecado de cada quien, está delante de Dios. Nadie se esconde. Lo que nos conviene a nosotros es pedir misericordia por el pueblo de Dios. Pedir que se acuerde de su misericordia, porque Él dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Así es que, y dejar de apartarnos de lo malo, de lo que nos separa de Dios. Gloria a Dios. Y si sentimos que no podemos recibir lo que estamos pidiendo, pidámosle a Dios, que sea Él que nos diga qué estamos haciendo mal, porque nosotros no lo podemos ver. Pero si Dios nos abre los ojos, vamos a entender en qué le estamos fallando a Dios. Porque su siervo que está presente, siempre Dios le hace ver algunas cosas que yo puedo ver, que Dios me hace ver. Pero algunas cosas que todavía las hago y Dios me ayude. Dios me ayude, porque yo puedo decir no ofendo, pero es cuando más lo hago. Dios me ayude. Entonces, por eso